¿Qué onda, van? Aquí su amigo Cerebro con un nuevo video. Así es, como dije en el último video de Junji Ito, como el gran maestro del terror, este se va a centrar sobre todo en explicar el por qué actualmente el manga y el anime parecen haberse distanciado completamente del género del horror y del terror. Y cómo, hace menos de 10 años, estos estaban completamente emparejados, de manera que sobre todo el terror psicológico estaba dentro de casi todas las obras maestras, y actualmente se ha perdido este componente entre estos dos, casi como si de un divorcio se tratara, de que de alguna manera, para que el anime se haya convertido en el fenómeno global que es hoy en día, haya dejado atrás toda su unión e historia con este género. Así que sin más, gente, empecemos. En esta imagen, la mayoría de las personas que ven estos videos conocerán al señor de la derecha. Así es, Hideo Miyazaki. Y todos se preguntarán, ¿qué carajo hace Miyazaki en un video de terror? Bueno, sobre todo considerando que esto es manga y anime de terror, la influencia que tuvo Miyazaki sobre todos estos fue impresionante. Y uno se preguntará, ¿cómo? Si Miyazaki básicamente siempre hizo obras dirigidas para niños. Bueno, los elementos gore y sobre todo tratando una especie de suspenso siempre estuvieron ahí. Pero más allá de eso, estamos hablando de que esta fue la persona que puso en el mapa estos dos estilos de arte, de una manera que lo superaron él mismo. Miyazaki en un principio obviamente amaba esto, por algo le dedicó casi toda su vida a crear historias, pero mientras avanzaba el tiempo, y quien ha seguido la biografía de este tipo, sabe que actualmente odia la industria del anime, odia lo que ayudó a convertir de proyectos bastante íntimos, que buscaban tener ciertas respuestas acerca de dolores existenciales y situaciones de vida que tenían sus autores, a un mega, ultra, gigantesco monstruo del entretenimiento, que amasa millones y millones, bajo estándares que poco y nada tienen de autor. Y del otro lado tenemos a Moebius. Así es, sacando su nombre directamente de una fórmula física se pueden dar una idea de lo nerd que es este tipo. Así estamos hablando del gran padre del cómic europeo y uno que influyó de maneras increíbles en todo lo que conocemos hoy en día, tanto como el concept art como en general en la ciencia ficción. Sus obras más conocidas podrían ser su trabajo como artista en obras tales como La casta de los metabarones o lo que conocemos como el Incal, dos obras que forman parte de uno de los universos de cómic más extraños que puedan encontrarse, algo muy alejado a Marvel y DC, y que aunque no es conocido universalmente, estamos hablando de una de las obras clave y cúspide que han definido toda la ciencia ficción. Tiranos espaciales, elegidos, artefactos que rozan entre la magia y la ciencia. Así es. Este sujeto básicamente creó gran parte de la estética que después utilizarían obras como Star Trek o Star Wars. Así, también llegó a influir en el cómic occidental completamente. Y su arte fue un parteaguas para que el cómic se transformara de viñetas más similares a lo que se podía encontrar en el periódico a verdaderas obras de arte. Y bueno, en esta imagen lo que estamos viendo fue una reunión que tuvieron estos dos artistas reimaginando las obras de cada uno. Es decir, Miyazaki reimaginando el trabajo de Moebius y Moebius reimaginando el trabajo de Miyazaki. Pero todo esto liga directamente con el tema que trata el video, en que en una entrevista que estos dos dieron, al contrario de verse emocionados de hacia dónde iba el arte y sobre todo hacia dónde iba el manga y el cómic, pues se veían realmente decepcionados. Dos personas que básicamente vienen de otro siglo, con valores completamente diferentes a los que nosotros tenemos, no veían con buenos ojos a dónde iba la industria del anime. Aún así, ambos maestros llegaron a la conclusión de que estos grandes CEOs de Japón, a los cuales no le ponen nombre, pero podríamos referirnos a grandes compañías actualmente como lo que es Toei Animations, no iban a descansar hasta realmente poder sacarle todo el jugo a este estilo de arte, a poder transformar esto
en un verdadero fenómeno global, pero no lo dijeron con ninguna alegría. Lo dijeron hasta con cierto hastío, como una especie de vaqueros que saben que van a ser dejados atrás cuando la civilización llegue a sus puertas. Y bueno, se podría decir que este es el primer punto. La casta de los metabarones, o lo que conocemos como el Incal, dos obras que forman parte de uno de los universos de cómic más extraños que puedan encontrarse, algo muy alejado a Marvel y DC, y que aunque no es conocido universalmente, estamos hablando de una de las obras clave y cúspide que han definido toda la ciencia ficción. Tiranos espaciales, elegidos, artefactos que rozan entre la magia y la ciencia. Así es. Este sujeto básicamente creó gran parte de la estética que después utilizarían obras como Star Trek o Star Wars. Así, también llegó a influir en el cómic occidental completamente. Y su arte fue un parteaguas para que el cómic se transformara de viñetas más similares a lo que se podía encontrar en el periódico a verdaderas obras de arte. Y bueno, en esta imagen lo que estamos viendo fue una reunión que tuvieron estos dos artistas reimaginando las obras de cada uno, es decir, Miyazaki reimaginando el trabajo de Moebius y Moebius reimaginando el trabajo de Miyazaki. Pero todo esto liga directamente con el tema que trata el video, en que en una entrevista que estos dos dieron, al contrario de verse emocionados de hacia dónde iba el arte y sobre todo hacia dónde iba el manga y el cómic, pues se veían realmente decepcionados. Dos personas que básicamente vienen de otro siglo, con valores completamente diferentes a los que nosotros tenemos, no veían con buenos ojos a dónde iba la industria del anime. Aún así, ambos maestros llegaron a la conclusión de que estos grandes CEOs de Japón, a los cuales no le ponen nombre, pero podríamos referirnos a grandes compañías actualmente como lo que es Toei Animations, no iban a descansar hasta realmente poder sacarle todo el jugo a este estilo de arte, a poder transformar esto en un verdadero fenómeno global. Pero no lo dijeron con ninguna alegría, lo dijeron hasta con cierto hastío, como una especie de vaqueros que saben que van a ser dejados atrás cuando la civilización llegue a sus puertas. Y bueno, se podría decir que este es el primer punto. Según cifras actuales, aunque esto tengo que recordarles, gente, es simplemente hablando de las obras en sí mismas. Es decir, estamos dejando cuestiones como regalías o parques de diversiones o algunos otros que generan. Entre el anime y el manga, exportan anualmente contenido con un valor de 4.7 billones de yenes. No, ya saben lo que sigue. Esto es muchísimo, equivalente a lo que podrían ser 27.734 millones de euros. ¡A su madre! Y bueno, para los que somos de este lado del charco, podríamos redondear. Redoblen tambores, gente, escuchen esta cantidad de dinero tan grosero. 194 millones de dólares. Y esto considerando lo que están produciendo estas obras en sí mismas. Es decir, no lo que están ganando gente con ella en lugares tipo la Friki Plaza de tu ciudad, o todo lo que se gana indirectamente, o el impacto cultural que están teniendo, o cuánto van a terminar ganando en muchos años cuando se conviertan en obras de culto. Con esto, creo que entendemos que esta industria realmente es un monstruo. Uno que no descansa en ningún momento y que, más importante, encontró todos los moldes que necesitaba para generar dinero, desde una perspectiva artística, con estos modelos y este arte de anime que ya conocemos tan clásico, súper estilizado, con colores chirriantes, y sobre todo, con énfasis en ciertos personajes, en sus edades, en sus problemáticas, y en lo que la gente quiere ver de ellos. Básicamente, sí, como los japoneses lograron sistematizar gran parte de su industria automotriz, o de cualquier otra cosa que estén manufacturando y creando, lo han hecho con una precisión increíble. Todo lo que vemos hoy en día en
obras como Demon Slayer, Dandadan o algunas otras como pueden ser Jujutsu Kaisen. Desde la producción y el diseño de personajes ya no hay nada al ojo artístico. Todo está hecho bajo grandes estudios, bajo un ojo completamente mercantil, que sabe perfectamente qué es lo que busca la gente, desde el eye candy en las chicas o en los chicos, las maneras de dibujarlos, los colores de sus pelos, de sus formas, sus poderes, lo que quieren representar, las personalidades. Tenemos básicamente moldes muy definidos, que han venido casi extraídos de The Dragon Ball. Ya sabemos, un amigo-enemigo, una especie de rival, un protagonista un poco más torpe que se aleja del molde del superhéroe clásico, tomando algunos elementos del rey mono de la cultura china. Y bueno, muchas chicas con proporciones totalmente fuera de cualquier anatomía. Y estos solo son algunos moldes, que obviamente se van a seguir rompiendo con el tiempo y haciendo cosas interesantes. Pero el punto es que se entiende que actualmente el anime ya no tiene nada de este factor artístico que tenía antes. Estamos hablando de que simple y llanamente es una industria multimillonaria que está generando más y más dinero cada año y que su influencia cultural está por los aires. Y es donde tiene el primer choque real con el género del horror. ¿Por qué? Todas las grandes obras de horror tienen que venir de la idea de un autor. Aquí les daré algunos de los ejemplos que tenemos en películas actualmente. Digamos, lo más moderno, como podrían ser películas tipo Get Out, de Jordan Peele, entró a lo que es un terror racial, algo que se había visto antes pero nunca tan bien explotado. Es decir, un terror de una pequeña parte de la población a básicamente terminar siendo una monedita de cambio para los colonizadores, a los que, les guste o no, tienen que convivir. Por otro lado, lo podemos ver en obras como Hereditary, donde aquí vemos el mismo miedo a la sangre que recorre por tus venas, a tu propio linaje, a la idea de que tal vez la locura viene en familia y no se puede huir de ella. Y si nos vamos más atrás, la gente que creó este género, como Wes Craven con Pesadilla en la calle del infierno, creó a Freddy Krueger con un molde básico, pero algo completamente nuevo. Como un sujeto dentro de tus sueños podía matarte. No hay ningún lugar donde estar a salvo de este personaje. El punto que lo que quiero llegar con todo esto es que el terror se nutre de ideas muy originales. Son metáforas muy establecidas acerca de lo que realmente tememos como gente. Y no me refiero a payasos malditos o locos con máscaras que claramente vienen a matarte. Son miedos muy simples. Es decir, Halloween, la obra que dio origen a todo el Slayer, tiene su miedo en cómo la gente de Estados Unidos veía morir el sueño americano. Es decir, esta idea de vivir en un vecindario idílico donde podías confiar en tus vecinos se iba perdiendo de a poco. La gente tenía miedo a sus propios vecinos, a las otras personas, porque no podían entender sus razones o qué es lo que hubieran querido de ellos. Por esta razón, Michael Myers no da miedo porque sepamos exactamente lo que es, sino porque no sabemos realmente qué es lo que quiere o qué es lo que puede que lo haya transformado a ser de esta manera. En pocas palabras, existe un miedo social. Otro ejemplo de esto podría ser It, de Stephen King, que claramente es el miedo que la gente tiene, pues, de que de alguna manera los que deberían ser más protegidos, es decir, los infantes, terminan siendo los más expuestos a una sociedad que parece querer comérselos. Aquí es donde viene el primer rompimiento. El anime hoy en día está pero tan industrializado en todos los sentidos, que no se les permite a los mangakas tener esta libertad de realmente volver a romper todos los moldes y crear algo totalmente nuevo. Claramente hay obras de anime, de terror, pero son muy pocas, y básicamente solo las puedes llegar a encontrar o escuchar de ellos en algún punto muy lejano de Crunchyroll. Así, lo que está sucediendo es que una industria que ya tiene todos sus parámetros listos, que ya sabe perfectamente cómo una obra en menos de un año va a pasar de ser conocida por 3 personas
a un fenómeno que va a tener películas en cines y va a estar vendiendo millones de dólares en todo el mundo, bueno, no existe esto para el terror. No puedes realmente reducir al terror a una fórmula. Y sí, sé que hay muchas, el mismo Scream se burla de esta fórmula. El punto es que cuando la gente conoce la fórmula del horror, ya no funciona. Y esto ha pasado con el género muchas veces, por lo cual se dice que el género del horror ha muerto en múltiples ocasiones. Y necesita básicamente golpes en la cara para volver a resucitar. Autores con nuevas ideas, con nuevos conceptos, y que estén dispuestos a llevar la cinematografía a otro nivel. Y lo que pasa es que hoy en día, una industria como la de los mangakas, que aunque nosotros no lo podamos ver, tiene totalmente sistematizado todo, pues no va a dejar que esto suceda. Les doy un ejemplo. Jujutsu Kaisen, obra que ganó muchísimo dinero, que tuvo un impacto enorme entre el manga y el anime, hoy en día ya se siente vieja. Y estamos hablando que esto fue en menos de 3 años. Es decir, así como nació, esta obra murió. Y es lo mismo que está sucediendo con Demon Slayer. El fenómeno de este empezó hace 2 años, a lo mucho, y ya de nuevo parece que va a acabar todo. No me refiero a que vaya a acabar completamente su fama, sino en que ya se siente como una obra con una base muy sólida. Algo que antes se conseguía en décadas, lo han conseguido en 2 años. Esto se debe a todo el aparato mediático que tienen detrás. No solo que sean obras buenas, sino a que tienen un marketing espectacular, que sabe perfectamente cómo llegarle a todo este público que no se baña. Punto 2. Mezcla de géneros. Así es. Toda la gente que ha visto anime sabe que realmente en Japón no se siguen todas las fórmulas acerca de lo que es un género cinematográfico o animado, como nosotros lo seguimos aquí en Occidente. ¿A qué me refiero con esto? Ellos no tienen tan separado que algo tiene que ser de comedia, que algo tiene que ser de terror, que algo tiene que ser de acción, que algo tiene que ser de esto o de aquello. Para ellos, una obra en sí misma es eso, una mezcla de todos estos elementos. Todas las posibilidades para contar una buena historia no se pueden limitar a un solo género. De esta manera, justamente podemos ver mangas y animes que pasan de momentos que pueden ser muy de niños o bastante infantiles desde algún cierto punto de vista o con chistes algo adultos, es decir, comedia un poquito más interesante, a literalmente gente intentando destruir el planeta con una esfera en la mano o monstruos gigantescos rompiendo cuerpos. Esto se debe a que ellos no conceden esta idea de que se pueda tener algo de un género o de otro. Al contrario, sino que realmente todo está unido en uno mismo. Y a diferencia del anterior punto que era completamente negativo y hasta un poco decepcionante, creo que este punto es hasta algo positivo si lo quieres ver de alguna manera. Significa que los mangakas tienen esta libertad de estar combinando más estilos para conseguir, realmente mejores resultados. Y lo han hecho con éxito. Es decir, el terror sigue estando por ahí en pequeños puntos, sobre todo en el folclore japonés. Nuevamente, tomo como guía Demon Slayer, que es probablemente el anime que está haciendo más dinero actualmente. Todo esto acerca de la mitología japonesa, de sus demonios, de su manera de ver el mundo, está metido en toda la obra. Podemos ver claramente, la obra se llama Demon Slayer, hay demonios, hay un elemento sobrenatural relacionado con el horror. Aún así, el gran problema aquí viene en que el horror y en muchos casos el terror han sido limitados a un solo aspecto. Un caso de estos donde realmente sí predomina podríamos verlo en The Promised Neverland. Esta obra que se la recomendaría a cualquiera que no la ha visto. Y que me atrevería a decir que fue la última obra que realmente se podía decir que era de horror y de suspenso que llegó a tener un impacto a nivel global. Aún así, hemos tenido varios años en que no hay ni siquiera una continuación de la primera temporada. Casi como si hubiera ignorado el hecho de que esta fue un éxito.
Otro caso similar podría ser el de Tokyo Ghoul, que sí, no fue el mismo éxito, pero realmente es una joya. Y también tuvimos que pasar muchísimos años para tener una segunda temporada con una calidad paupérrima y no se ve para dónde se va a continuar esta historia realmente. Aquí, lo que está sucediendo es que, al no poder separar realmente géneros como nosotros lo vemos, limita un poco el que puedas centrarlo en uno solo. Es decir, vas a tener muchas obras de anime que van a tener aquí o allá elementos de terror, pero ninguna que lo vea realmente como el punto focal de su historia. Y bueno, gente, aquí llegamos al punto 3, que la verdad quiero que sea un poco más rápido para que este video sea más ágil, ya que no quiero que termine durando 2 horas como algunos que hicimos anteriormente. Así que sin más, el punto 3 de este video es la muerte de la creatividad. No es ningún secreto para cualquiera actualmente que la creatividad está muriendo, en todos los sentidos, en todos lados. Puedes culpar a la inteligencia artificial, puedes culpar a que la gente cada año sea más estúpido según informes oficiales, puedes culpar a mil y un cosas, pero esta es la verdad. Hoy en día es mucho más fácil seguir ciertos moldes, ajustarte a ellos y simplemente hacerlo lo más placentero posible para el mayor grupo de gente, que hacer algo que le explote la cabeza a unos cuantos y termine incomodando a otros muchos. Aquí es donde vuelvo a conectar con el primer punto acerca de la industria. Hoy en día los mangakas se parecen muy poco a lo que eran sus antepasados. Antes había un trabajo mucho más de autor, y sobre todo cuando entramos al terror psicológico, podíamos encontrar mentes que más que estar interesados en vender o que su historia termine reproduciéndose en figuritas en papel de baño, en la micro de tu barrio o en cualquier otro lado, estaban interesados en contar algún aspecto de lo que puede ser la psique humana, aquello a lo que realmente tememos. ¿Sí? Se parecían mucho más a los autores de, por así decirlo, cine de culto que tenemos hoy en día, que están revolucionando, con obras como podrían ser La Sustancia, Nosferatu, o las grandes obras de gente como Ari Aster, Jordan Peele, o etcétera, etcétera. Aquí quiero retomar un poco de quien hablamos y fue la estrella del anterior video. Así es, gente, si no lo han visto, porfa dense una vuelta, no se van a decepcionar. Hablo de Junji Ito, el gran maestro del terror japonés. Actualmente no me imagino a alguien como Junji Ito siquiera vendiéndole una idea a una de estas grandes compañías de anime y manga. Es decir, no hay manera alguna. Empezando desde el estilo de su arte, este no es lo que se busca hoy en día. No es un estilo hiper estilizado, con estos grandes ojos y con todas estas maneras para crear personajes semifurros que puedan venderse en cualquier parte del mundo. Al contrario, vemos un estilo casi humano, un estilo mucho menos estilizado, que realmente está intentando acercarse a una anatomía humana real. Algo que, como sabemos, el fan promedio de la Friki Plaza no le gusta para nada. Así es, estamos hablando de que está buscando un arte mucho más cercano a la realidad. Lo podemos ver un poco en 20th Century Boys, uno de los mejores mangas de la historia, que a su vez parece que jamás va a tener un anime por esta misma razón. No es vendible, o mejor dicho, no es vendible para convertirse en una franquicia que esté generando millones de dólares. Pero lo que quería decir con Junji Ito es que imagínense solo esto. Una persona tan influyente como Junji Ito, con un estilo tan propio y tan diferente, hoy en día acercándose a un lugar como Toei Animations. Ni siquiera creo que volteen a verlo. Bueno, probablemente sí, pero para sacarlo del edificio después de ver las cosas extrañas que dibuja. Lo podemos ver también en otros como Naoki Urasawa, creador de Monster, uno de los mejores animes y mangas de terror que cualquier persona visto en esta perra vida. Una obra que se aleja completamente de elementos ficticios, centrándose en puro terror y suspenso, de cómo a veces los actos aún buenos pueden llegar a tener consecuencias espantosas, cómo a veces
la maldad no viene de lugares secretos o místicos, sino que viene de psiques corrompidas. Y cómo a veces la moral que entendemos puede flaquear y puede ocasionar mucho más mal de lo que podamos imaginar. El punto de esta clase de autores es que hoy en día han sido completamente desplazados a mangas que venden muy poco y que jamás tendrán el nivel de difusión de estos grandes monstruos que hoy en día vemos por todos lados. Puede ser porque están hasta cierto punto. ¿Por qué? Bueno, es simple. Estas obras no buscan que te sientas bien con ellas. No buscan que estés comprando muñequitos de todos estos personajes de aquí por allá. Están buscando incomodarte. Están buscando que pienses de alguna manera. Y se podría decir que esto pasó con muchos otros animes de culto, que sin ser exactamente de terror se acercaban mucho más. Aquí iré con los clásicos que ya todos conocemos. Obras como Ghost in the Shield o Akira jugaban mucho con lo que es el horror corpóreo, o lo que conocemos, mejor dicho, como body horror. Tomando ideas del mismo Cronenberg. Sí, ya sé que siempre termino hablando de Cronenberg, pero qué decirles, gente, este sujeto es el GOAT. Con esto me refiero a que buscaron crear imágenes mucho más surreales, donde se juegue con ideas de si en verdad nuestro cuerpo nos pertenece a nosotros mismos, si realmente podríamos desollar nuestro ser hasta encontrar un alma debajo de ellos, o si simplemente somos carne moviéndose. Es decir, en Akira básicamente se está transformando a un hombre en un dios, al punto que vemos que la misma materia es incapaz de sostenerlo. No hay entropía posible de aguantar el poder similar al de Akira. En cambio, en Ghost in the Shield, la historia probablemente más metafísica de todo el anime, vemos algo en el cual se nos pregunta directamente: ¿realmente puede existir un alma? ¿Realmente hay algo tal como un ghost dentro de nosotros? Y sobre todo, ¿este puede cambiar? ¿O estamos completamente atrapados en estos cuerpos metálicos, en estas hojalatas orgánicas en las que estamos obligados a existir? Con todo esto, quiero llegar a que ya no hay lugar para estas preguntas. No hay lugar para gente que esté buscando crear realmente obras de arte. Ya que sí, al parecer el horror, siempre plasmado en lo que puede ser la psique humana, es lo que lo conecta con el anime y el manga. No hay manera de separarlos, no hay manera de crear un simple manga de horror que tenga vísceras por todos lados, eso sería gore, y más bien el problema también radicó un poco en que realmente tenemos muchas obras de manga y anime gore de poco presupuesto que se acercan muchísimo más a lo que es este cine chafa serie B o a veces hasta serie C, que sí maneja mucho tanto el terror como el horror. Y esto es algo bastante malo, porque de alguna manera se encasilló que si quieres hacer algo relacionado con estos géneros, más bien terminas haciendo gore, que bueno, muchas veces es hasta una especie de hentai grotesco, todo fetichoso para muchas personas, lo cual termina limitando a veces su misma reproducción en todo el mundo. En pocas palabras, estas obras que de alguna manera buscaban llegar al psique más interno de las personas y crear un comentario bastante disruptivo, terminaron dando origen a muchas personas que, intentando copiarlo, bueno, simplemente crearon obras muy grotescas, sin sentido. En pocas palabras, todo esto se está resumiendo en que realmente ya no tenemos autores como antes. No tenemos mangakas que tengan una visión tan singular del cuerpo, de la sociedad, del alma y sobre todo del miedo mismo. Hoy en día tenemos a un montón de aspirantes, a nuevos millonarios, gente que sí va a tener buenas ideas, sobre todo en lo estético, pero parece solo estar repitiendo una y otra vez una espiral infinita. Pero
Para darle un último ejemplo de todo esto, quiero ir con quien es mi creador de anime, no manga, de anime favorito, Satoshi Kon, quien creó la enigmática y única obra Perfect Blue. Quien haya visto esta, o básicamente cualquier trabajo de Satoshi Kon en otras obras también como Paprika, sabe que este hombre se tomaba su trabajo muy en serio. No hacía obras fáciles. Hacía cosas que tenías que ver una y otra vez para realmente ver todos los detalles ocultos, todo lo que está detrás. Por ejemplo, Perfect Blue, que les tengo que decir aquí, gente, es mi top 5, o está en mi top 5 de obras de terror de cualquier maldito medio posible. Sea en persona, sea en animación, esta es una obra maestra. Que toma un argumento bastante sencillo. Una idol japonesa que quiere pasar de esta figura tan romantizada como una niña eterna, una especie de Tatiana si lo quieres ver, a una actriz. Es decir, una actriz de verdad, empezando a actuar en un filme que pues parece que por lo que vemos es tipo clasificación C. Es como si veríamos pasar a una de estas actrices muy niñas, ya saben, algo como lo que fue Ariana Grande o Miley Cyrus, a convertirse directamente en una actriz tipo Charlize Theron en Monster. El punto es que esta persona empieza a romper su propio psique, su propio ego, para transformarse en algo diferente. Y obviamente sabemos que va a haber un asesino relacionado, sabemos que va a haber bastantes twists, pero lo que hace perfectamente Satoshi Kon en esta obra es que nos mete en la mente de una persona que ya no sabe quién es, no está segura de si realmente al ceder a estos cambios en su vida lo está haciendo por sí misma o simplemente por presión social, al punto que está sintiéndose completamente rota. Como si lo que anteriormente fue Mina, es decir, su alter ego idol, quisiera salir de su cuerpo y lo estaría logrando de alguna manera. Así, ella tiene que discutir entre si realmente existe una persona detrás de la figura que creó o si realmente su existencia se va a limitar a lo que otros figuran sobre ella. Con esto, y con el análisis que podemos ver en Satoshi Kon, también un poco en Paprika, acerca de los sueños, acerca de cómo las ideas que tenemos en el inconsciente pueden llegar a moldear la realidad a un punto que el mismo Christopher Nolan podría decirse que se plagió gran parte de la película del origen de Paprika. Estamos encontrando a un autor que está llevando al espectador con un ojo bastante cinematográfico, con una visión bastante alejada de los estereotipos comunes. Por ejemplo, en estas obras están totalmente alejadas del shonen, del género que más vende. No hay peleas, no hay grandes explosiones, no hay un final grandilocuente. Realmente lo que tenemos es a una persona intentando descifrar su propia mente. Así, podríamos decir que lo que está sucediendo con el manga y el horror es que hoy en día esta industria multimillonaria ya no está interesada en nuevos autores con visiones originales. Está interesada en aquellos que puedan generarles más y más dinero. Así que se podría decir que sería una reflexión para este Halloween para todos nosotros, es decir, que tal vez el verdadero monstruo detrás de todo se encuentre no detrás de los closets, no en las sombras, tal vez utilizando trajes caros, tal vez sentados planeando cómo sacarnos todo lo que tenemos, vendiéndonos nostalgia robada o vendiéndonos el mismo tipo de historia una y otra vez. Así, yendo un poco aparte para darle una conclusión a este video, en conclusión, tal vez el verdadero monstruo que haya matado la conexión única que en algún momento llegaron a tener el anime y el horror, bueno, tal vez sean todos aquellos corporativos que han encontrado mucho más que oro en esto.
han encontrado básicamente al relevo cultural del mismo Hollywood. Y bueno, gente, esta sería la conclusión de este video, básicamente explicando un poco más de este tema de por qué parece que uno de los géneros favoritos de mucha gente pues se ha alejado de su tipo de animación más favorita de todos. Así recuerden por favor dejar su like, su me gusta y por favor comenten algo, lo que sea, cualquier cosa. Pero si realmente quieren dejar su opinión acerca de por qué creen que hoy en día el anime y el manga se han separado completamente de géneros como el horror y el terror, dejando solo pequeños elementos aquí o allá, bueno, estaremos leyendo sus comentarios, todos y cada uno de ellos, y probablemente dándoles reacciones si quieren tener una conversación ahí abajo. Así que sin más, gente, recuerden, lávensela y feliz Halloween. Y Día de Muertos para la gente de México.